Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Les invito a que me acompañen en palabra de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir su palabra. Señor, que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que esta palabra, Señor, sea de bendición en el momento que sea escuchada, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan cada miércoles y comparten estas enseñanzas. Un saludo a la hermana Iris Valiente, al hermano Humberto y su esposa, al hermano Rafael Flores, al hermano Jorge Magaña hasta Houston, que el Señor le bendiga, al pastor José Espinosa y su familia en Panamá, a la hermana Susi Osorio, al hermano Alexis Rivera, a la hermana Sandra Valiente, Maribel Conrado y la hermana Estela Pérez, y otros muchos que también nos acompañan cada miércoles a través de los diferentes canales de la iglesia. Un saludo a todos los maestros de célula, maestros de iglesia infantil, o escuela dominical o maestro de estudio bíblico. Vamos a continuar hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a Éfeso, a los Efesios. Nos habíamos comprometido para continuar con otra carta, con Filipenses, pero vale la pena poder detenernos un poco más en Éfeso. Como introducción, estábamos hablando la semana pasada de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el anfiteatro o el teatro de Éfeso, donde se presentaban obras teatrales y tenía la capacidad para unas 20,000 personas sentadas. Ahora, compartimos esto la semana pasada, sí, pero no sé ustedes, pero en lo personal no me pareció tan impresionante un teatro para 20,000 personas. Hoy en día hay estadios, teatros y iglesias con mayor capacidad, pero ¿por qué este teatro en Éfeso fue considerado como una de las 8 maravillas del mundo antiguo? Es un teatro enorme, sí, pero lo que lo hacía especial no era la capacidad de personas que podían estar sentadas, sino el nivel de ingeniería aplicada en la construcción de este teatro. En un lugar tan grande con tantas personas, incluso para el día de hoy, hay algo que representa un gran reto para todos los ministerios o empresas que necesitan tener esta capacidad de personas reunidas. Y hay un gran reto que se presenta y es el sonido. Mis hermanos del Ministerio de Alabanza estarán de acuerdo en que es algo muy difícil. Y eso es lo que hacía especial a este teatro. Estaba diseñado y construido de tal manera de que en cualquier parte de todo el estadio se podía escuchar perfectamente el diálogo de los que estaban presentando la obra o el mensaje del que estaba predicando. Porque se había diseñado de tal manera que el sonido viajaba sin eco, se trasladaba a cada punto del teatro. Esto no es fácil de lograr. Por supuesto que no, especialmente en esos tiempos que no se contaban con todas las herramientas con las que se cuentan ahora. Entonces, conociendo esos detalles, uno entiende mejor por qué ese teatro era tan especial y era considerado una 8ª maravilla del mundo. Esto es solo un ejemplo, porque hicimos un repaso por Éfeso tan rápido que tal vez nos hace difícil comprender lo especial y la gran riqueza que hay en esta carta. La carta a los Efesios, considerada por los teólogos la carta del tercer cielo, o algunos la llaman los Alpes de los cristianos, porque el Señor nos lleva a través de esa carta desde lo más bajo y vamos escalando hasta llegar al lugar mismo de la presencia misma de Dios. Entonces vale la pena detenernos un poco y continuar el tiempo que sea necesario estudiando la carta a los Efesios. Por supuesto que no hay prisa. Así como la semana pasada solo mencionamos que el teatro era especial y era una de las 8 maravillas del mundo, pero no conocíamos muchos detalles, al menos yo no. Cuando lo estudié me sorprendió mucho de ver que es algo muy difícil de hacer incluso hoy en día. Asimismo, la carta a los Efesios, vamos a dedicarle el tiempo necesario para que el Señor nos hable.
Si usted lee de una forma normal, una lectura comprensiva, la carta a los Efesios de principio a fin, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, el tiempo promedio de lectura de toda la carta a los Efesios es de 19 minutos con 15 segundos. ¿Sí? En un tiempo tan corto de 19 minutos con 15 segundos usted lee toda la carta a los Efesios. Y bendito sea el Señor que a través de la revelación de su Espíritu Santo nos redarguye las veces que sea necesario leerla, pero vale la pena detenernos un poco en cada una de ellas y compartir acerca de las grandes riquezas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y vamos a hacer lo mismo con el resto de cartas paulinas. La carta, como compartimos en la semana pasada, la podemos dividir en dos partes. La primera parte, que es una parte doctrinal del capítulo del 1 al 3, donde nos habla del plan secreto de Dios para todo el universo, la iglesia, todo el mundo, en la que incluye a los gentiles y a los judíos. Esa es la parte doctrinal. Y la parte práctica, los capítulos del 4 al 6, donde nos habla y nos aconseja sobre una nueva vida en Cristo y cómo tenemos que comportarnos y vivir esa vida en Cristo Jesús. Pero esto es algo a grandes rasgos. Les invito a que nos acompañen a leer detenidamente algunos secretos de la carta a los Efesios, y vamos a estar compartiendo sobre esta carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Les invito a que me acompañen a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La palabra Éfeso en este pasaje, en el versículo 1, no aparece en algunos escritos antiguos de la carta a los Efesios. Podemos encontrar en algunos escritos que se refiere al pueblo de Dios que es fiel. Entonces, Pablo dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles. La palabra fieles acá también es sinónimo de creyentes. La misma palabra en griego, fieles o creyentes, a los santos y creyentes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dirigida a todos aquellos que son creyentes de Cristo Jesús. Inmediatamente el apóstol nos empieza a hablar de las bendiciones espirituales, y cuán grande y amplio es ese tema. Efesios 1 y 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted, al igual que yo, podemos recibir esta palabra, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero ¿en qué consiste la bendición espiritual que hemos recibido? En primer lugar, viene de Dios, por supuesto, y es en Cristo. Fuera de Cristo, esas bendiciones no existen, no pueden llegar. Es en Cristo. Entonces partimos de ese hecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. ¿En qué consisten esas bendiciones espirituales? Por supuesto que se refiere a los dones que vienen de Dios a través de su Espíritu Santo. Bendiciones espirituales que no habían sido dadas a nadie hasta que vino el Espíritu Santo, hasta que el Señor Jesús vino, hizo su obra redentora y nosotros alcanzamos esos dones espirituales. Primera de Corintios 1, del 4 al 9. Dice la palabra de Dios: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Antes de Cristo no estaba al alcance del pueblo de Dios esta bendición espiritual. Dice el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don.
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, por dones espirituales, y en esa bendición está también la comunión en Cristo y con Cristo Jesús nuestro Señor. Por supuesto que es una bendición espiritual. En el capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 7, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta, eso que ahora el Señor, a través del cumplimiento de la dispensación de los tiempos, revela a través de su Espíritu Santo, es parte de la bendición espiritual que el Señor nos ha dado. Repito el versículo 7 de 1 de Corintios capítulo 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 de Corintios capítulo 12. Dones espirituales. De esos dones espirituales hemos sido bendecidos. Dice 1 de Corintios capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 12 de 1 de Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Parte de la bendición espiritual también es la unión y comunión con Cristo, y la unión de todos en un solo pueblo, en un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Y más adelante vamos a ver qué importante es esa unión entre los dos pueblos y cómo el Señor reconcilia esos dos pueblos para gloria y honra suya. Ahora, la iglesia, el pueblo de Dios, recibe poder, por supuesto, y autoridad a través del Espíritu Santo de Dios. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y eso también trae poder y autoridad. Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El pueblo de Dios recibe poder a través del Espíritu Santo. Un poder, algo oculto que no había estado disponible antes, ni para el pueblo de Israel. El Espíritu Santo venía, se revelaba, el Señor le hablaba a los profetas, pero tenía que ser un profeta, tenía que ser el sacerdote. Pero el pueblo de Dios no tenía al Espíritu Santo, no tenía la autoridad que nos ha sido dada. Y dice el versículo 8 del libro de Hechos, capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué hemos recibido ese poder, esas bendiciones espirituales? Para ser testigos de Dios en todo, hasta lo último de la tierra. ¿Los demonios se someten a ese poder? Sí, por supuesto, pero ese no es el propósito, es una herramienta. Eso es parte de la bendición espiritual. Echar fuera demonios, sanar enfermos. Pero eso es una herramienta que el Señor nos ha dado, porque nos ha dado esas herramientas para cumplir el propósito, que es predicar. La gloria del hombre, de la iglesia, no está en campañas de sanidad o echar fuera demonios.
Por supuesto que son importantes. Sí, Dios obra. Sí, lo sigue haciendo. Sí, lo seguirá haciendo. Pero hemos sido llamados a predicar. Y ahí está la gloria del pueblo de Dios. El Señor envió a los 12 discípulos en una misión para hablarles solo. Los envió con poder y les dio autoridad, pero la instrucción era que hablaran solo al pueblo de Israel. Pero cuando comisiona a los 70, a estos 70 los envía a predicarle a todo el mundo y los envía con poder, y ellos fueron y ese poder se manifestó y ellos venían gozosos, y gloria a Dios por ese gozo. Pero la respuesta del Señor Jesús a este gozo nos enseña mucho. Lucas 10:20 les dice el Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahí está el gozo del pueblo de Dios, en la salvación. Y a eso hemos sido llamados y enviados, a predicar, a llevar a otros a los pies del Señor, y que más nombres sean escritos en los cielos. A los 70 que los comisionó con autoridad para ir a predicar a todos. Ya mencionamos eso. En Mateo 10:5 al 6, cuando comisiona a los 12, dice Mateo 10 del 5 al 6: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes, el Señor se manifiesta a la humanidad primero a través de la promesa a Abraham, el pueblo de Israel. Pero gracias a la reconciliación de los dos pueblos, usted y yo alcanzamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es parte del plan que el Señor tenía trazado desde antes de la fundación del mundo. Y esas bendiciones espirituales que nos hacen ahora aceptos de las promesas, nos hacen ahora aptos para recibir poder y autoridad en el nombre de Jesús con un propósito. También nos da responsabilidad. Mateo 16:19 dice el Señor Jesús: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor está transmitiéndole a su iglesia, a su pueblo, la autoridad y bendición espiritual. Porque esa autoridad y ese poder que el Señor le ha dado a la iglesia, porque dijo: y recibiréis poder, así que no tomemos a mal el decir que hemos recibido poder. Y recibiréis poder, dijo Jesús en Hechos 1:8. Ese poder no solo es para ir y predicar, sino también afecta a los lugares celestiales y las regiones celestes. Lo que es atado dice: lo que se atare en la tierra será atado en los cielos. Hay nuestras acciones en el nombre de Jesús tienen una repercusión en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque se nos ha sido dada esa bendición espiritual en Cristo Jesús. Ahora, nuestra salvación, que es la mayor bendición recibida, nuestra salvación es la suma de todas las bendiciones espirituales y tienen una fuente. Nuestra salvación proviene 3 puntos. Primero, de la predestinación por el Padre que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, del 4 al 6. Jesús dice en su palabra, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, la predestinación por parte del Padre, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero desde antes de la fundación del mundo estaba preparado nuestra redención a través de Cristo Jesús. Ahora, por favor, no tomemos estas palabras fuera de contexto. Cuando dice según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, está hablando que esos escogidos es toda la humanidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, todos, que entregó a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entregó a su Hijo único, unigénito, para que en su nombre usted y yo alcanzamos salvación. Entonces escogió a todo el mundo. La decisión es nuestra. Entonces tenemos la primer bendición espiritual, es ser escogidos y predestinados por parte del Padre para alcanzar salvación en Cristo Jesús. El segundo punto es la redención por el Hijo. Además de la salvación, es por medio de Cristo que nos es dado conocimiento del plan secreto de Dios para todo el universo y una herencia de vida eterna. Por supuesto, en Cristo Jesús encontramos salvación y vida eterna. Además de eso, es por medio de Jesús que nos es dado el conocimiento del plan de Dios y para toda la humanidad, para todo el universo y la vida eterna. Efesios 1, del 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, refiriéndose por supuesto a Cristo Jesús, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, bendiciones espirituales, como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo aquí habla acerca del pueblo judío. El tercer punto de nuestra bendición espiritual es el sello del Espíritu Santo de Dios. El sello del Espíritu Santo de Dios, que es las arras, es un primer pago de la redención completa que es nuestra en el futuro para vida eterna. Efesios 1, del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahora, en el versículo 4 de Efesios 1, Pablo habla de un pueblo unido. Como vimos, habla en el versículo 13, en Él también vosotros habiendo oído palabra de verdad. Le está hablando a los gentiles que oyeron el evangelio. Pero Pablo también habla de un pueblo unido. En el capítulo 1, versículos del 4 al 10, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No está hablando de esos escogidos como el pueblo de Dios, Israel, es toda la humanidad. Todos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice el versículo 4. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, un mismo pueblo, según el puro afecto de su voluntad.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Un mismo pueblo alcanzando la bendición espiritual. Vamos avanzando poco a poco. En el versículo 11, versículo 14, dice: en él asimismo tuvimos herencia, en Cristo Jesús, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, el pueblo judío, en él también vosotros, el pueblo gentil, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Concluimos esta segunda parte acá con el versículo 14. Pablo habla de la predestinación, que fuimos escogidos por Dios y Cristo preparado desde antes de la fundación del mundo. Somos redimidos en Cristo y en Cristo somos hechos un solo pueblo a través de la redención en Cristo Jesús. Ya no hay judío y griego, judíos y gentiles, ahora un solo pueblo unidos en Cristo Jesús. Hemos alcanzado redención y bendición espiritual, tema que vamos a seguir ampliando la próxima semana. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, un Espíritu Santo que no hace distinción de personas, razas o condición social. Todos hemos sido sellados por un mismo Espíritu para alabanza de su gloria. Les invito a que nos acompañen la próxima semana en este pequeño recorrido que vamos a hacer por el libro de Efesios. Que Dios les bendiga.